La cancel da directamente al menguado patio de baldosas. Yo abro la cancel y encuentro el ruido. Lo busco con la mirada, como si fuera posible determinar su forma y el alcance de su vitalidad. Viene de más lejos de los dormitorios, de un terreno desocupado que yo no he visto nunca, los fondos de una casa espaciosa que emerge en otra calle. Desde el umbral de la cocina, mi madre me previene. Ha sido así toda la mañana. ¿Y qué es? Quiero establecer, desconcertado. Han traído un ómnibus, han encendido el motor y lo han dejado, que siga. Como yo nada hago por terminar de entrar, ella me advierte. Ha venido tu tío, comerá con nosotros, está leyendo las noticias. El sol se prodiga sobre la mesa del comedor del diario. Nombrar su bondad forma parte del rito del almuerzo y resulta necesario como pronunciar la gratitud. Pero no conseguimos proceder igual que siempre. El ruido continuo nos compulsa a tenerlo más presente que ninguna otra cosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Obras Menores, un programa especial y particular, ya que hoy no estará presente Nicolás, que se encuentra actualmente perdido en las montañas, en algunas de las montañas de San Juan. Esperamos pronto baje, no sabemos muy bien si como un Zaratustra o como una piedra rodante, pero la gran noticia de este programa, la especialidad que tiene este programa, es una presencia, una invitada, que es Valentina Espina, que va a estar conversando conmigo especialmente sobre un libro de Antonio Di Benedetto, del cual acaban de escuchar su comienzo, su primera página. Este libro es El Silenciero, obra originalmente publicada en 1964. Antonio Di Benedetto fue un escritor, periodista y crítico de cine, nacido en Mendoza en 1922, fallecido en Buenos Aires en 1986. Escribió 5 novelas, dentro de las cuales se cuenta la trilogía de la espera, que está conformada por Sama, El Silenciero y Los Suicidas. También escribió más de 100 cuentos. Gran parte de su obra fue traducida y reseñada en publicaciones europeas y norteamericanas. La obra completa del autor ha sido revisitada y revalorada en los últimos años, sobre todo a partir de su publicación por Adriana Hidalgo Editora. Cabe mencionar las versiones cinematográficas de las novelas Los Suicidas, dirigida por Juan Villegas, Abalay, El Hombre Sin Miedo, dirigida por Fernando Spinner, y Sama, dirigida por Lucrecia Martel. Esta última adaptación cinematográfica considero que le dio un impulso y un nuevo enfoque y un gran interés para los lectores que se acerquen a esta obra, no solo a la novela Sama, sino también a conocer toda la obra del gran narrador que es Antonio Di Benedetto. Ahora sí voy a abrir el debate, la discusión y la conversación con Valentina Espina, que es una invitación para nada inocente, tiene sus razones, ya que ella ya durante más de 2 años está, lo voy a decir en términos de Chesterton, que él consideraba que la creación no existía, sino más bien la creación era un acto de detenerse en algo, y ella justamente hace más de 2 años se ha detenido con especial interés en esta obra, en El Silenciero, y ha producido diversas manifestaciones, ya sea artísticas como también investigaciones. Así que, bueno, primero que nada, darte la bienvenida y agradecerte por participar de este programa, y principalmente, bueno, abrir la discusión con una pregunta para mí importantísima, que es: ¿cómo fue tu primer encuentro con esta novela? ¿Cuál fue tu experiencia por primera vez al leerla? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Yo feliz de participar de este podcast. Bueno,
Mi primer acercamiento con esta novela fue un comentario. Yo, conocía a Di Benedetto. No nací en Mendoza, pero me mudé en el 2011 a Mendoza, y ahí conocí a este autor. El primer libro que leí de él fue Sama, y no había leído nada más hasta que un día estaba en un bar reunida con unos brasileros que habían venido a tocar a Mendoza, y uno de ellos, mientras estábamos ahí comiendo, como que se dio cuenta, se cayó en conciencia, digamos, de que en Mendoza, en esta ciudad que él estaba visitando, había nacido precisamente Antonio Di Benedetto. Y él contó ahí en ese momento que él había leído una novela, y mientras iba contando estaba recordando, ¿no es cierto? Dijo que la había leído en unas vacaciones y que se trataba sobre un personaje que tenía como mucha sensibilidad hacia el sonido, y que él como que se había devorado esa novela corta en vacaciones, y bueno, estaba ahí como dándose cuenta de que había sido precisamente un escritor mendocino. Esa fue como la primera, no sé por qué lo recuerdo tanto, tal vez porque me llamó mucho la atención el argumento, entonces como que lo tuve ahí guardado en mi memoria, hasta que posteriormente obviamente la leí. Bien, o sea, podríamos decir que tu primer acercamiento con esta obra ya te exigió un ejercicio del escuchar, porque entró primero por tus oídos y bueno, ya luego fue leída como obra narrativa. Sí, tal cual. Cuando uno creo que se pone así a pensar en la escucha, que es algo que vengo trabajando desde hace bastante tiempo, te das cuenta de que casi que todo es un fenómeno acústico, ¿no es cierto? Todo pasa por la escucha. Incluso la literatura misma o la lectura, el acto de leer para adentro, como uno dice, o en voz alta, no deja de ser un fenómeno acústico. Exacto. Lo que mencionás ahí, como ya empezamos a hacer contrapunto de lecturas y apreciaciones y claramente también recomendaciones, que un poco el programa siempre pasa por recomendar lecturas que nos apasionan. Yo para este programa en particular me vinculé, volví a releer y buceé nuevamente en las páginas de un gran pequeño libro que es El odio a la música, de Pascal Quignard, que sé que también lo conoces, y bueno, él mismo justo apoya lo que estabas mencionando, porque inclusive una de sus premisas es que leer es un fenómeno acústico, que nosotros estamos encerrados en esa invisibilidad que es propia de la sonoridad. Y a su vez también dice que el acto de escuchar algo es ser tocado a la distancia. Entonces me gustaría preguntarte qué papel encontrás, ya así ahora metiéndonos un poco en la novela El silenciero, qué fenómenos o qué conceptos más te llaman la atención o más te dialogaron. Bueno, yo creo que lo que, digamos, podría decir dos puntualmente. La noción del ruido metafísico, creo que es como un concepto que llama mucho mi atención, y la de todos, digamos, es bastante famoso el libro por este concepto. Y después otro que está, obviamente, yo creo que sobresale en el texto, digamos, pero que por ahí a mí me sirvió conocer un libro de Jean-Luc Nancy que se llama A l'écoute, a la escucha, que es esta idea de que las personas funcionamos como cajas de resonancia. Nuestros cuerpos, o sea, pensándolo así de una manera física, ¿no? Nuestra estructura ósea y toda la posibilidad de reverberación que hay, no solo a un nivel físico, sino también de pensamientos, ¿no? Que nuestras ideas y los sentidos reverberan y resuenan y van modificándose en nuestra mente, y eso también es una manifestación acústica, ¿no es cierto? Y eso está presente en El silenciero, principalmente en el protagonista, que es el silenciero, básicamente. Sí, que no tiene nombre. Hay toda una escuela de las novelas cuyo personaje principal no tiene nombre, sino más bien como una tipología. Y en este caso, El silenciero a mí me genera algo muy particular, digamos, esta tipología del hacedor de silencios, cuando en realidad en la novela nosotros vemos que, o al menos yo percibo como lector, que ahora hace poco he vuelto a leerla y sigue estando presente para mí la noción del ruido
metafísico dentro del personaje, no solo en el exterior que lo asedia, sino que también este personaje que hace o que quiere hacer, en realidad que va en busca del silencio, es justamente el gran generador de ruido, de su propio sentir, de sus propios días que se narran en esta novela. No sé si vos también percibís esa concepción del ruido intrínseco en este personaje. Sí, sí, bueno, por ejemplo, el personaje principal, que decimos que no tiene nombre, es cierto, nunca si bien de los otros personajes sí tenemos nombres, que son poquitos, de él no, pero bueno, es el silenciero. También entendemos que es Di Benedetto, ¿no es cierto? Es como dicho por él mismo, es una novela bastante autobiográfica. El propio autor tenía esta particular sensibilidad o molestia por los ruidos y preferencia por el silencio. Y sí, bueno, ahí es cuando entra como un poco todo el juego en el que yo he estado metida en este tiempo de intentar indagar desde cuál es la idea, qué es lo que este personaje entiende por ruido y cuál es su verdadera preferencia, ¿no es cierto? Si son esos como ruidos propios, si es controlar precisamente el entorno sonoro que lo rodea, y ese silencio qué significa, ¿no? Si es entendido como ausencia de sonido, como nos enseñaban en la escuela, ¿no es cierto? Que el silencio es ausencia de sonido, o por el contrario es como un espacio para la escucha de sí mismo, ¿no es cierto? De sus pensamientos, pero para una escucha al fin y al cabo, ¿no? De algo que está pasando, que son sus propias ideas. Sí, y bueno, a su vez hay un fragmento que se encuentra en la novela, que él categoriza el ruido como un instrumento de no dejar ser. Y esa definición que me parece brillante, nuevamente la encuentro tanto en ese costado material, que se encuentra sobre todo en la primera parte de la novela, pero también en el lado metafísico, digamos, el ruido como una imposibilidad del ser propio, que a su vez, al menos en la novela, nunca se llega a postular, o al menos yo nunca llegué a percibir cuál sería el ideal de este silenciero, por más de que suene obvio debido a la caracterización, pero el personaje dentro de la novela se desplaza más cómodamente en esa imposibilidad que realmente en una búsqueda de encontrar lo deseado. No sé si coincidís conmigo en eso. Sí. Es verdad que a veces como que tiene ideas el silenciero, que las va expresando a lo largo del relato, que pueden parecer como contradictorias, ¿no es cierto? Porque él va, eso es una de las cosas más interesantes que tiene el libro, que él va todo el tiempo meditando e intentando sacar conclusiones, por ejemplo, clasificando los ruidos según distintos tipos, como intentando comprender de qué se trata este objeto que tanto lo acecha, digamos, que tanto le complica la existencia. Y por otra parte también eso deja entender qué es lo que él está buscando en realidad, cuál es ese silencio al que aspira. Por ejemplo, bueno, sí, es muy interesante eso que dice del ruido que no deja ser. Pero por ejemplo, en otro momento el personaje está en su casa con su esposa y con su hijo, que es un bebé, y decide ir a descansar, a dormir. Sin embargo, se escuchan los ruidos que está haciendo la esposa mientras lava los platos y el llanto del bebé. Entonces la esposa como que le pregunta, obviamente conociéndolo, si le están molestando estos ruidos, si lo perturban, y él dice que no, porque son ruidos de las personas que ama, ¿no es cierto? O sea, entonces, por ejemplo, ahí los ruidos que hay por fuera de su casa, ¿no es cierto?, de vecinos, de fiestas que se hacen o de un taller que está arreglando electrodomésticos, él no los puede controlar, son de personas que desconoce e irrumpen, ¿no es cierto?, en su espacio privado. Sin embargo, aquellos ruidos que tal vez tampoco pueden controlar, pero que son resultado de acciones de personas que él ama, no se vuelven una molestia, ¿no es cierto? Y ahí es cuando se vuelve así como una cosa medio caleidoscópica, lo que el silenciero entiende o no por ruido. También con el caso de la música. A veces él decide poner música, ¿no es cierto? Sobre todo tiene preferencia por las sinfonías de Beethoven, entonces las usa
como cualquier persona hace, ¿no es cierto?, cuando tiene el deseo de escuchar la música que quiere escuchar, y dice que la música impuesta es ruido, algo que todos padecemos también cuando escuchamos algo que no queremos escuchar en un momento inadecuado. Entonces sí, esa es como una de las, no sé, como de los mayores atractivos que tiene este libro, que es que está pensando el sonido todo el tiempo y nos está compartiendo sus reflexiones al respecto. Sí, yo pienso justo lo que mencionás, esa particularidad, ¿no?, de esos ruidos que se encuentran en su casa, ¿no?, que es un símbolo muy importante, la casa, ¿no?, el espacio propio, el cual obviamente incluye sus seres amados. Y ahí justamente pienso en un concepto, en una idea que dice Juan José Saer, que fue uno de los primeros divulgadores y realmente vanagloriadores de la obra de Di Benedetto. Sí. Inclusive él prologó varios de sus libros, e inclusive este en particular, El Silenciero, también hizo un prólogo brillante que se recomiendo que lo puedan leer. Se encuentra en internet, pero también en las nuevas ediciones de Adrián Hidalgo también se encuentra disponible. Y Juan José Saer menciona que el ruido representa mundanidad, y eso creo que ahí está esa lucha y a su vez esa distinción, como para que ese ruido no molesto, o ese ruido que no como un instrumento de no dejar ser, encuentre ese costado contrario en esos sonidos, en esos ruidos que pertenecen a su entorno privado y propio, como puede ser su propia casa y sus seres amados. A su vez pienso que todos estos seres amados, estos espacios propios, son la conformación, ya que estamos hablando de mundanidad, son la conformación del yo, y todo lo que sucede afuera es la representación justamente del mundo, de esta mundanidad. Y a mí me resonó instantáneamente una frase que desde que la leí no la pude olvidar, y no creo que la vaya a olvidar, de uno de esos geniales aforismos de Kafka, que dice: en la lucha entre uno y el mundo hay que estar del lado del mundo. Y a mí ese aforismo siempre me ha dejado bastante perturbado, porque no lo puedo terminar de creer o estar tan de acuerdo, sobre todo viniendo de Kafka, que justamente siempre estaría más, o toda su obra de pensamiento y narrativa, de sus cartas, todo lo que dejó escrito es más bien que esa lucha entre el uno y el mundo. Nunca veo esa inclinación para estar del lado del mundo, más bien todo lo contrario. Entonces yo observo en esta novela sí algo de esa frase, porque no sé si coincidís conmigo, pero hay momentos en que el personaje decide casi sin razón como ir a favor de ese mundo, pero o tal vez por una razón oscura, tal vez por una razón de un cierto desprecio, ¿no? Porque de repente se relaciona con personas que claramente le molestan o son la representación para él del ruido, y él sorprendentemente decide acercarse a esas personas. Como que en ese sentido sí veo que este personaje a veces decide estar del lado del mundo, aunque no sea algo enteramente decididos, pero sí hay como esos chispazos de no solamente proteger el yo, el mundo propio, sino a veces es como naufragar en el mundo, tal vez para ver si de ese modo se puede sortear la ola, o buscando sobrepasar ese mundo, tal vez. Sí, no lo había pensado de esa manera, pero puede ser. Es como una persona que el silenciero tiene una vida muy tradicional, si se quiere, ¿no es cierto? Tiene como un círculo íntimo bastante reducido, y sus trabajos, ¿no es cierto? No tiene, como pareciera que no tiene sorpresas, ¿no? Como una persona muy del montón. Sí. Pero sí, está como este deseo, o esto que expresa a veces, ¿no es cierto? Como si quisiera despegarse, y lo logra al fin y al cabo por su personalidad y por los actos que realiza, sobre todo al final de la novela, logra como despegarse un poco de esa rutina. Y sí, bueno, está batallando, ¿no es cierto? Él, que eso es algo que expresa al inicio de la novela, ¿no es cierto? Es una lucha
contra el ruido lo que le emprende. Y ahí es cuando esta cuestión que mencionábamos recién, el ruido metafísico, adquiere como una densidad casi histórica, ¿no es cierto? Porque es ese ruido que no se puede detectar cuál es su fuente, que parece que proviene de la antigüedad, ¿no es cierto? Que trasladamos las personas involuntariamente, que es algo con lo que no se puede casi combatir, es algo que a él lo acompaña, ¿no es cierto? Exacto. Voy a leer tal vez una de las frases más citadas de uno de los prólogos de Juan José Saer, sobre todo por su contundencia. Pero para partir de ahí hacerte una pregunta en particular, primero lo leo y después abro la pregunta. Lo que dice Saer: la prosa narrativa de Antonio Di Benedetto es sin duda la más original del siglo, y desde un punto de vista estilístico es inútil buscarle antecedentes o influencias en otros narradores. No los tiene. Esa sería la idea de súper contundente e incendiaria de Saer. Y mi pregunta es si realmente vos percibís que no podemos encontrarle a su estilo antecedentes o influencias. No sé si vos lo percibís como tal o podés mencionarme algunas influencias o autores que a vos como lectora te resuenen después de la lectura de la obra de Di Benedetto, no necesariamente centrándonos en El Silenciero, sino más bien en todo lo que hayas leído. Wow. No, bueno, no, me parece como un statement bastante fuerte el de Saer. No concibo nada de esa manera, como algo despegado, ¿no es cierto?, del mundo. O sea, no, todo lo contrario, aparte no. Sí, justamente. Yo pienso lo mismo. Yo creo que lo dijo más para prender fuego todo. Pero tiene fuerza lo que está diciendo el hombre. Era pirotécnica. Sí. No, yo soy una persona más relajada. No pienso de esa manera. Ahora estoy pensando sobre la verdad que no lo tengo muy... Nunca lo he contrastado con otros autores, a Di Benedetto. O sea que de alguna forma... Sí, le estoy dando la razón a Saer. Claro, de alguna forma tan alejado no estaba lo que decía. No, puede ser. Sí, reconozco que hay algo muy único, ¿no es cierto? Como una interioridad muy especial, no sé si único. Igual también a mí lo que me pasa es que no puedo olvidarme de que es un escritor argentino, ¿no es cierto? Que uno tiene el privilegio de leer en la lengua original, que no pasa con sí, varios de los autores que nos gustan. Y por otra parte que es mendocino. O sea, y que yo conozco esta provincia, ¿no es cierto? Casi que soy mendocina, podría decirse, no sé. Y tener esa cercanía le da un plus, si se quiere, insuperable, ¿no es cierto? O sea, me pasa con la literatura latinoamericana, me pasa más con la literatura argentina y obviamente me pasa muchísimo más con escritores que han vivido en lugares que yo he habitado también. Y por ahí no sé, eso, digamos, no, es como... Tal vez lo que encontrás en tanto antecedentes o influencias, más que otros narradores, tal vez lo tomás más como una ciudad, ¿no? Como un contexto. Claro, y particularmente en esta novela, la ciudad, bueno, que también él, digamos, El Silenciero es de 1964 y editó esta novela en 1975. Cuando la reeditó, estoy acá agarrando el libro porque lo quiero leer textual, él hizo varios cambios y agregó un epígrafe. Y el epígrafe es este: de haber ocurrido, esta historia supuesta pudo darse en alguna ciudad de América Latina, a partir de la posguerra tardía. El año 50 y su después resultan admisibles. O sea, Di Benedetto contextualizó esta novela en una ciudad latinoamericana. Yo conozco la ciudad latinoamericana en la que él la escribió. Encontré la casa donde él vivía mientras escribió El Silenciero, y pude conectar, ¿no es cierto?, esta novela que sabía que era autobiográfica, pero no sabía hasta qué punto, con la vida de Di Benedetto, ¿no es cierto?
Y esas son cosas que, bueno, como vengo diciendo, que te hermanan mucho con la voz que narra esta historia, ¿no es cierto? Sí. Son muchos factores, ¿no es cierto? Por ejemplo, él, bueno, también, como lo dijiste al comienzo, él fue periodista, trabajó en el diario Los Andes, en la sección de espectáculos, cine y literatura. También después fue subjefe del diario, pero en realidad tenía funciones de director, era subdirector, perdón, del diario, pero tenía todas las responsabilidades y poder de decisión del director del diario. Y escribió muchas crónicas sobre las ciudades y sobre los cambios que Mendoza transitaba a mediados del siglo pasado. Es una ciudad chica que está rodeada por una, digamos, limitada en una parte por una avenida importante, por la Costanera. A un lado está la ciudad, ¿no es cierto?, la capital, y al otro lado está el distrito, departamento de Guaymallén. Y él describe, por ejemplo, se me ocurre ahora uno de esas crónicas que realiza la diferencia que hay entre un lado de la ciudad y el otro, los cambios que están habiendo arquitectónicamente. Describe la pintura de las casas, las ventanas, la diferencia que hay entre ir a un almacén a un lado de la costanera o del otro lado de la costanera. Y por ejemplo, él escribe El Silenciero en una casa que estaba a 3 cuadras de esta avenida. Entonces los cambios del entorno sonoro son extremos, ¿no es cierto? Están ocurriendo precisamente en ese momento. Cuando él reedita el libro en el 75, agrega esto de los talleres de reparación de radio, electrodomésticos, ¿no es cierto? Como otras cosas que habían cambiado en el paisaje sonoro de su ciudad. Sí. Y por ejemplo, al comienzo de la novela, como leíste, se escucha, digamos, el conflicto principal es que están escuchando dentro de la casa del silenciero el ruido de un colectivo que está puesto a funcionar, ¿no es cierto? Está en un taller mecánico, sí. Lo están reparando, entonces el motor está andando todo el tiempo, pero no se va a ir porque lo están arreglando, ¿no es cierto? Sí. No es un sonido que viene y se va. Entonces, ese taller mecánico en La Manzana, donde Di Benedetto vivió, existía. Al día de hoy existe, es una casa de repuestos para autos. Entonces no es algo, digamos, todos estos condimentos hacen que la experiencia con la obra sea de otro nivel, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos decís que sigue existiendo el taller mecánico? Sí, existe, se llama Goulet Hermanos. En realidad ahora, como les decía, no es un taller mecánico, es una casa de repuestos. Bien. La casa de Di Benedetto está en la calle Entre Ríos y bueno, esto está en la perpendicular, en la misma manzana. No son terrenos que se tocan. No digamos la dirección exacta porque la horda de fanáticos de Di Benedetto van a atacar la casa. Olvídate. No son terrenos que al día de hoy, ¿no es cierto?, en Google Maps no se tocan los fondos, pero bueno, pensemos en esto en 1960, obviamente las manzanas y la distribución de los terrenos y todo eso, y el ruido mismo de la ciudad. Hoy es una parte céntrica, ¿no es cierto? Pero era otra. Sí. Pero bueno, sí, efectivamente ese taller existió. La casa que describen, la casa del silenciero, es tal cual la casa que él escribió, una casa de poca profundidad que tiene 2 pisos, y él escribía como en la terraza, en una parte semicerrada, digamos, como una especie de galería cerrada, ¿no? Y él tenía ahí su escritorio. Esto es algo que me han comentado vecinos que conocieron a Di Benedetto y a la casa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y dice escribía semi afuera, semi dentro, ¿no es cierto? Y las personas que lo conocieron mencionan esto, ¿no es cierto? Rodolfo Braselli, que fue amigo, ¿no es cierto?, y colega, trabajaron juntos en el diario Los Andes, le hizo varias entrevistas. Esta tendencia que tenía Di Benedetto al silencio, que era una persona muy reservada, muy rutinaria, muy para adentro, si se quiere, ¿no es cierto?, como un hombre de provincias, con una ética profesional muy, muy correcta, ¿no es cierto? Todos rasgos que le acarrearon amistades y enemistades también. Exacto. Y fíjate vos qué interesante, yo desconocía el dato de que él escribió esta novela desde
desde esta terraza semicerrada o semiabierta, porque, bueno, medio como que destruye un poco, ¿no?, el viejo mito de que los escritores para hablar del mundo se aíslan del mundo, y a su vez también como que ponen foco que el personaje principal, más que el silenciero, también es a su vez el ruido, ¿no?, el ruido de la calle, el ruido inclusive de este taller mecánico y las personas que trabajan ahí, porque inclusive el personaje en un momento va caminando por ahí y les dice algo. Es todo, es algo totalmente central en la novela, no solo lo interno, sino también estos factores externos son realmente como los otros personajes que son vitales, que sin ellos el personaje, al menos así lo percibo, como que perdería razón de ser. Yo no lo encuentro que si una mano mágica en la novela podría cambiarla y decir se acabaron los ruidos, se apagaron los motores. No encuentro que ahí estaría la solución o realmente el yo fortalecido. Más bien sería como el desaparecer de lo que significa este silenciero, que es básicamente esa lucha dependiente, absolutamente dependiente de esa factoría de ruidos, ¿no?, que lo rodea. Sí, tal cual. Sobre esto que decías del aislamiento o no es cierto, es un factor interesante en la vida de Benedetto, porque él gozó de reconocimiento en vida, que es algo que yo siempre, cuando conozco una nueva figura, un escritor, un artista y demás, una pregunta que siempre tengo que responder prontamente, que es saber si esa persona tuvo reconocimiento en vida o no. Es como una categoría, bien, así como una especie de juego sí, que hago de... El mundo se divide en dos, en la gente que tuvo reconocimiento en vida y la que no. Y bueno, Di Benedetto entra, es un caso muy especial. Sí, o sea, periodísticamente y literariamente, artísticamente tuvo reconocimiento. Vivió siempre en Mendoza, o sea, hasta que fue detenido en 1976 por la dictadura militar. Pero hizo su carrera literaria y periodística en esta provincia. Fue reconocido internacionalmente. Tuvo una carrera vinculada al cine. Súper vinculada al cine. Esta ciudad, Mendoza, tenía una industria cinematográfica súper importante y desarrollada, también por los Andes Films, una industria cinematográfica que era también de los dueños de los Andes, digamos, del mismo grupo empresarial. Y bueno, él va al Festival de Cannes, ¿no es cierto? Era jurado, iba al Festival de Mar del Plata, era reconocido, sus libros se traducían a otras lenguas. Y él siempre decidió, digamos, si bien tuvo oportunidades, vivir y permanecer en esta provincia. Y también en una entrevista él dice que eso es como una especie de lucha. Él es consciente y para nada hipócrita con esta situación de que, bueno, una cosa es ser un escritor del interior y otra cosa es ser un escritor de la ciudad, ¿no es cierto?, de la capital, de Buenos Aires, que hay un costo en eso. Pero que, por ejemplo, él dice que para hacer lo que él hace no podría vivir en Buenos Aires, porque allá hay muchas distracciones. Incluso dice, en Mendoza ya hay demasiadas, pero como que es un lugar donde él puede, para el trabajo que él pretende hacer, es el lugar donde él tiene que vivir. Sí. Entonces, bueno, hay algo ahí, ¿no es cierto?, como que potencialmente es una persona que podría haber tenido como ciertas otras decisiones, ¿no es cierto?, en su vida, y él priorizaba, ¿no es cierto?, lo que era conveniente para su producción artística, ¿no es cierto? Y bueno, también obviamente tenía su familia acá, se casó, tuvo una hija. Sí, bueno, de lo que has mencionado hay varios puntos que me interesaría que nos detengamos, aunque sea brevemente, porque hay un factor en Di Benedetto que esto sí tiene que ver más con mi apreciación como lector desde la primera vez que estuve interesado en leer su obra. De hecho, yo, como no debo ser el único, una de las vías más extrañas, pero a su vez que fue bastante consistente en su momento, no sé si quienes lo vivieron tal vez lo recuerden o no, quienes no lo vivieron no lo van a recordar porque no lo vivieron y es como una obviedad, pero bueno, fue el factor de Roberto Bolaño. Cuando Roberto Bolaño empezó a tener mucho renombre, él escribió un cuento magnífico y que estaba basado crípticamente, pero nunca se lo menciona como tal, y estaba basado en su relación
con el escritor, el gran escritor para Roberto Bolaño, que era Antonio Di Benedetto. Yo lo conocí primero por ese cuento que me gustó tanto, ya me gustaba la obra de Bolaño, pero ese cuento me pareció fascinante, me obsesioné, y como ahí nomás encontré que tenía relación directa con este escritor, y encima era mendocino y yo vivía en Mendoza, ahí nomás fui a por ello, a buscar y a leer algún libro de él. Y en ese momento, estamos hablando, hoy soy malísimo con los años, pero por lo menos 15 años atrás, ponele, o 10 años atrás, busqué sus libros en Mendoza, que se supone que deberían estar a la mano. Hoy sí están a la mano, por suerte, y no solo en Mendoza, sino en toda la Argentina. Pero en su momento costaba bastante. Era como, no es que era un autor totalmente desconocido, pero tal vez preguntabas a un librero y lo conocía y te decía que lamentablemente no tenía nada. Pero no digo solamente librerías de nuevo, sino también de usados. A mí me costó bastante, fue toda una búsqueda casi arqueológica, encontrar sus obras. Cuando, como decís vos, él sí vivió reconocimiento en vida, y sí fue muy editado y traducido, editado por editoriales españolas de otros países, argentinas, mendocinas, de todas partes. O sea, tuvo mucha edición, pero en Mendoza, al menos, que debería haber obras por todos lados en ese momento, es como que no estaban, como que habían sido barridas de alguna forma. Sí. Y yo ahí es donde entro, porque me sorprendí leyendo un gran prólogo, un estudio que hace Martín Coan a la edición de Declinación y Ángel por la editorial Gárgola. También súper recomendable ese libro y esa edición. Y en el prólogo de Martín Coan, lo primero que dice es que la obra de Di Benedetto, si bien ahora, o sea, en su presente, ¿no? Este libro creo que lo editaron en los 2000, creo que en el 90 o en el 2000. Él admite que está teniendo más circulación, que se está editando mucho más. Él dice que siempre fue un escritor secreto, y que gracias a que ahora circulan más los libros, él descubre que no solo es que la circulación hacía secreta la obra de Di Benedetto, sino que también la obra misma. Él menciona que él era un escritor secreto, pero a su vez esta develación de su obra a través de las publicaciones lo que hizo fue mostrar que también su literatura contraía algo de secreto, o sea, que sus características como narrador eran como temática, o si se quiere como tono principal, era el secreto. Y a mí eso me dialoga mucho, por lo menos en mi experiencia, porque lo viví mucho. Inclusive El Silenciero yo lo leí por primera vez en ese momento de búsqueda, y lo terminé encontrando en los trasfondos de una librería usadas, que me costó, que fui buscando cualquier libro, no es que estaba buscando solo Di Benedetto, y apareció la primera edición, que es la del 64 por Editorial Troquel, y lo compré a 2 pesos, porque el librero dio la suerte para mí de que ni lo conocía al autor, entonces me lo vendió como si fuera una novela de muy poco valor. Entonces eso me llama mucho la atención, porque para mí hay algo extraño, y que calculo que es medio lo que quiso decir Martín Coan con que su escritura es secreta, no solo su divulgación, que por suerte hoy por hoy, también gracias, ya más en el presente inmediato, también la realización de la adaptación cinematográfica de Sama a través de Lucrecia Martel dio como el golpe más contundente para hoy en día, para realmente generar muchísimo interés en los lectores para toda su obra. Y bueno, y obviamente el fuerte trabajo editorial de Adrián Hidalgo, que es básicamente la dueña de todos sus derechos. Así que no sé si vos vivís también o te llama la atención esa separación, ¿no?, entre tantos premios. Estamos hablando de gente muy importante en su época, como Borges, inclusive la novela Los Suicidas. Yo también en su momento había conseguido la primera edición, que ganó un premio que se lo habían dado García Márquez, Marechal, y no me acuerdo qué otro escritorazo de primer nivel. O sea, como que él llegó a niveles de reconocimiento altísimos, pero sí es cierto que al menos en una época que a mí me tocó vivir, sus libros estaban más bien perdidos en la niebla. No sé si también viviste un poco eso o te parece algo significativo. Sí, totalmente, sí. Obviamente yo estoy inmersa en esa
no sé, es muy plano decir mística, digamos, porque no es una mística, es un hecho real esto que estás describiendo. O sea, yo cuando escuché hablar de esta novela, como dije al comienzo de esta charla, eso fue, yo sí soy buena con las fechas. Eso fue en el año 2012. 2013. Y tal cual, o sea, yo me acuerdo que en la Alameda, que es una calle acá en Mendoza, donde no hay álamos, sino que hay tipas, pero se llama la Alameda, y que hay puestos de venta de libros usados. Ahora tal vez hayan en otros puntos, pero bueno, eso es como el histórico clásico de acá de Mendoza. Sí, o sea, encontrar primeras ediciones de libros de Di Benedetto era algo común. Hace muy pocos años, ¿no es cierto? Ahora la verdad que debería darme una vuelta, pero no apuntan. Y bueno, después tras esta reedición de la obra completa, más otros libros como los de Liliana Reales, ¿no es cierto?, sobre los escritos periodísticos de Di Benedetto a través de Adriana Hidalgo, editora, eso probablemente ha cambiado. Pero sí, hasta hace muy poco, en su propia ciudad, sus libros eran como un poco menospreciados, por así decirlo, y no es una figura que sea reconocida. Hay una deuda, a mi modo de ver, inmensa con este escritor, sobre todo por las circunstancias que mencioné, que ahora voy a ampliar un poquito, pero por ejemplo este año, estamos en el 2022, disculpa que te haya anclado el podcast, no sé si vos querías que fuese eterno, pero bueno, estamos en el 2022, hay que aceptarlo. Se cumplen 100 años del nacimiento de Di Benedetto, y a mi modo de ver no hubo si bien yo participé de los pocos eventos que hubo para conmemorar, ¿no es cierto?, la figura de este escritor, no hay una intención de hacerlo, y yo todo el año he estado despotricando contra esta situación de por ejemplo, decir si, digamos, con la figura de otros escritores, por ejemplo, Borges en Buenos Aires, ¿no es cierto?, ha sido no se trata, ¿no es cierto?, del valor literario de la obra, no solamente, obviamente, sino que tiene que haber como otros intereses y una estructura política que decida tomar a ese escritor y a sus aportes y a su obra, y que se vuelvan una parte importante de la cultura de ese lugar. Y eso se hace a través de acciones concretas, ¿no es cierto?, de políticas culturales, de revalorizar su obra, de darla a conocer, los lugares importantes, las contribuciones. Y todo eso no existe acá, o sea, no hay interés de hacerlo. Y si eso no se hubiese hecho con Borges, probablemente sería un Di Benedetto de Buenos Aires, digamos. Sí. Entonces, bueno, eso es algo real. Entonces sí, yo me fumo en primera persona esa dejadez, digamos, desinterés, si se quiere, que hay con Di Benedetto. Igualmente, sí. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, y más teniendo en cuenta de que toda su literatura, que yo he leído gran parte, y que vos también sé que la conocés mucho, no es una literatura difícil obviamente a niveles inmediatos. Obviamente tiene profundidades y dificultades como todas grandes obras, pero a nivel inmediato es una obra amable. O sea, tal vez yo diría, a excepción de Sama, que es tal vez la más exigente en muchos planos, incluyendo el inmediato, pero todo el resto de sus novelas y principalmente sus cuentos son una literatura muchísimo más amable, que podría ser leída popularmente mucho más que, por ejemplo, ahora que lo mencionás a Borges, que por suerte sí ha sido difundido y lo sigue siendo, y es vital que así sea, pero bueno, la obra de Borges tiene unas características bastante diferentes en tanto a ese nivel de dificultad. Sí, no sé, o sea, bueno, hay varios motivos por los que esto puede ser así. También, bueno, son provincias diferentes, o sea, también es eso, ¿no es cierto? No es solo el caso de Di Benedetto, sino hay otras cosas que tampoco son valoradas acá. Pero bueno, lo que es importante, sobre todo pensando en las personas que tal vez estén conociendo a este escritor en este momento, es que Di Benedetto, como decía, vivió acá, ¿no es cierto? Nació en 1922, hizo su carrera, trabajaba en el diario Los Andes, casi que era el director,
tenía reconocimiento del exterior. Borges lo invitó a la Biblioteca Nacional a dar charlas, o sea, tenía el reconocimiento de Borges. Y el 24 de marzo de 1976, el primer día del golpe de Estado que instauró una dictadura militar en Argentina, fue detenido. El primer día Di Benedetto fue detenido. Los motivos han sido discutidos largamente, digamos. Y por mucho tiempo, ¿no? Sí. Tengo entendido que como 17 o 15 meses estuvo detenido. Sí, o sea, uno de los principales, digamos, el principal motivo para hacerla corta era que él era periodista, como dije, director del diario Los Andes, y denunciaba los hechos de terrorismo de Estado que estaban ocurriendo en el país. Y hubo algunos eventos puntuales, ¿no es cierto? Pero también hubo llamados de atención, por así decirlo, para que desistiese de esa postura, digamos, que no publicase, no sé, venían los familiares de gente detenida o desaparecida al diario con fotos, y él publicaba ese contenido y se negaba a hacer lo contrario, se negaba a colaborar con los militares. Entonces, eso, o sea, después se dice, hay como otras anécdotas, pero pareciera ser ese el principal motivo por el que la primera acción que se tomó en la provincia fue la de, en cuanto a detener personas, fue la de detenerlo a Di Benedetto, que se lo llevaron de las propias oficinas del diario Los Andes. Estuvo 17 meses detenido, 6 meses acá en Mendoza, y después fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata. Fue trasladado y esto es muy interesante, fue trasladado con Ángel Bustelo, otro escritor mendocino, y nunca estuvo desaparecido, pero estuvo obviamente detenido, fue torturado. Ángel Bustelo escribió un libro que se llama El silenciero cautivo, donde narra esos meses en La Plata. Este silenciero cautivo es precisamente Di Benedetto, y él se refiere a cómo se fue transformando esta relación que Di Benedetto tenía con la escucha, con el ruido y con el silencio, hasta alcanzar como puntos muy, muy elevados, ¿no es cierto?, en una situación tan extrema. Y el motivo por el que Di Benedetto fue liberado fue porque precisamente intercedieron otros intelectuales para que así fuese, ¿no es cierto? Colaboraron, sí, Victoria Ocampo. Borges fue uno de ellos. ¿Cómo? ¿No? Sí. Hubo una reunión con Borges y Ernesto Sábato, fueron a la Casa Rosada, fue un almuerzo, donde fueron recibidos por Rafael Videla, y ellos presentaron una lista con 11 nombres de intelectuales y personas relacionadas a la cultura que estaban desaparecidas, entre ellos Di Benedetto. Y esto, sumado a que contaba con el apoyo, por ejemplo, del premio Nobel Henry Paul, de Adelma Petroni, que lo iba a visitar a la cárcel de Mujica Lainez, de Victoria Ocampo, hicieron que fuera liberado el 26 de agosto del 77. Y luego se exilió a España. O sea que la literatura y la cultura para algo sirve. Tal vez es su propia condena a su vez, ¿no? Pero también es su propia vía de salvación. Por lo menos en este caso fue un poco de las dos. Sí. Lo que es, por eso lo menciono, es que él no volvió a Mendoza, incluso después de haber vuelto a Argentina. Cuando regresó, obviamente perdió su trabajo. Al día de hoy, el diario Los Andes nunca pidió disculpas ni se refirió a esta situación particular. O sea, de que él era básicamente el director del diario. Mirá. Su Wow. familia se disgregó, al parecer esto ya es del orden de los chismes, parece. Pero bueno, su esposa se enteró que él tenía revolviendo, ¿no es cierto?, cuando estuvo detenido, revolviendo sus pertenencias, me imagino, en la desesperación, y para encontrar algo que pudiera resolver esta situación, encontró, bueno, como cartas de amantes y otras relaciones que tenía Di Benedetto. Entonces, bueno, su familia también se rompió en ese sentido. Pero bueno, muchos colegas le dieron la espalda. Esto lo menciona Miguel Ángel Bustelo en este libro también, y Rodolfo Braselli en innumerables ocasiones lo ha mencionado que así es. Entonces, todas estas cosas hacen que bueno, cualquier homenaje
que se haga Di Benedetto desde su tierra natal esté opacado un poco por una falta de reparación, ¿no es cierto?, histórica de su figura. Sí. Sí, y la verdad que sí, es como lo decís vos, ya lo decían Saer en su momento, Cohen un poco después, los tres coinciden en que la deuda no está del todo saldada, y bueno, también tu aporte, digamos, de divulgación es justamente eso, ¿no? Una ayuda, ¿no? para que su obra tenga el lugar que se merece. Y bueno, y también desde este programa, de este pequeño espacio, que encima somos conscientes en este programa de que tenemos escuchas de México, de Colombia, de otros países que tal vez no han escuchado o han escuchado nombrar tal vez solo su nombre, se interesen en indagar en las páginas de este gran escritor. Lamentablemente, por razones de tiempo, como siempre, que siempre el tiempo es corto, vamos a tener que ir cerrando. Yo no quería dejar la oportunidad porque de las pocas veces que en este programa abordamos, inclusive creo que es la primera vez, si no me equivoco, es la primera vez en que abordamos un escritor de nuestra lengua, en este caso no solo de nuestra lengua, sino también de nuestro país y de provincias que tanto yo como vos, Valentina, son muy cercanas. Quería aprovechar esta oportunidad para que escuchemos un poco la voz de Di Benedetto. Y para ir cerrando, este es un fragmento muy breve y muy interesante, a mí me llama mucho la atención, del mítico programa español A Fondo. Así que vamos a escuchar un poco Di Benedetto hablando de lo que él consideraba un poco su modo de encarar su labor creadora y literaria. Declinación y Ángel está narrado exclusivamente con imágenes visuales, es decir, un cuento de 90 páginas, narrado exclusivamente con imágenes visuales, no literarias, y sonidos. Fue concebido de modo que cada acción pueda ser fotografiada o dibujada, o en todo caso termine de explicarse con el diálogo, el ruido de los objetos o simplemente la música. Es una aplicación a la literatura de la técnica cinematográfica, no escrita como guión, sino como narrativa. Sí. No, lo que está claro es que esa manera que tiene el cine, que es distinta, esa sintaxis del cine, de las acciones paralelas, de los primeros planos, y también un poco los objetos en el cine tienen una significación tremenda. Un primer plano de un teléfono, de una ventana, de mil cosas más, son decisivos en ocasiones, y esa técnica se encuentra en muchas cosas suyas. Esa y otras muchas, porque yo diría que usted es un poco un explorador y un inventor de caminos, está siempre tanteando y ensayando fórmulas. Eso dice más o menos el prologuista de otro libro que no me acuerdo cuál es, un argentino que estaba de profesor en Estados Unidos. Él habla de la literatura experimental que hay. Exacto. Y era cierto, porque yo trataba de hacer cada vez una forma distinta. Eso me vino por un gran cansancio. Parece que me sigue el cansancio. Un gran cansancio, porque alguien me embarcó en leer a Balzac. Yo lo tomé tan al pie de la letra que lo leí casi todo. Y después de un tiempo me di cuenta que me había empalagado. Y dije, la literatura no debe ser así, sino que debe cambiar ante todo. Y luego yo también debo cambiar de libro en libro. Y lo fui intentando. De ahí lo de experimental, que a la larga, por el mucho uso con medio mundo y con toda la literatura experimental que se hace, se volvió una acusación y un cargo contra los que hacen literatura puramente experimental. Así que dejemos de lado esa palabra, porque en definitiva se vuelve una acusación o una ofensa, ¿no? Bien, acá escuchamos al propio Di Benedetto
narrando esta experiencia de buscar modificarse a cada libro. Quería, para cerrar, hacerte una pregunta que es la que siempre nos hacemos con Nico para terminar el programa, que es básicamente ¿cuál sería el libro que recomendás de este autor como para alguien que no ha leído nada? ¿Cuál sería el primer libro que desde tu experiencia consideres la mejor vía de acceso? Wow. Bueno, pienso, podrían ser sus cuentos. Me parece que es como, por ejemplo, Cuentos Claros, porque bueno, es como cuenta en ese fragmento que pusiste, es como un escritor muy versátil, muchos registros. Si bien, no sé, yo encuentro un estilo bastante único, especial en él, creo que lo que está mencionando sobre la experimentación y sobre la búsqueda es acertadísimo, ¿no es cierto? Es como cada Declinación y Ángel, por ejemplo, que el mismo nombre también es otra búsqueda. El Silenciero es otra, Los Suicidas es otra, Sama es otra. Sama, tal vez, depende del tipo de lector que uno sea, pero está en un registro muy particular, ¿no es cierto?, su narrativa. Sí. Pero me parece que conocerlo a través de cuentos sería una buena puerta de entrada a su universo. Excelente, y coincido plenamente. Así que, Valentina, muchísimas gracias por haber accedido a esta conversación y a seguir. Espero que nos encontremos en algún otro programa dedicado a otro escritor. Bueno, gracias a vos, me encantó participar y por supuesto, ojalá tengamos otra charla. Gracias. Un abrazo.